Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, vino a este mundo para reconciliarnos con Dios. Pero lo que a veces dejamos pasar por alto es que también vino a reconciliarnos a nosotros, entre nosotros, o sea, vino a reconciliar al hombre con el hombre. Ese es el tema principal que se va a tratar en este día, la solución de conflictos, porque el Señor vino a reconciliarnos entre hermanos. Es un tema muy importante porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de paz, pero ¿qué pasa? A veces el cristiano no tiene paz. Y si nosotros creemos y predicamos un Dios de paz, no podemos vivir sin esa paz. Por eso es un tema muy importante en el mundo espiritual, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Vamos a leer Isaías, ¿qué nos dice el libro de Isaías 9 al 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero de fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá la palabra nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Y el tema es por qué muchos de nosotros como cristianos no experimentamos o no vivimos esa paz, si nosotros creemos en un Dios de paz. Porque hay muchos cristianos que estando en los caminos del Señor no sienten paz, si el Dios en que nosotros estamos creyendo es un Dios de paz. Jesús descendió a la tierra en forma de hombre para hacer la paz y reconciliar todas las cosas. Vamos a leer Colosenses del 1 al 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y nos dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús, además, en las Escrituras es llamado el Señor de la paz. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Nos está hablando continuamente de un Dios de paz. Jesús predicó. No es solamente que Él es príncipe de paz, Él predicó acerca de la paz. Él nos dice Efesios, capítulo 2, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, como estamos viendo dicho todo esto, nosotros como seguidores de Cristo estamos llamados ¿a qué? A ser pacificadores, a hacer la paz. Tenemos que ser aspirantes de la paz. No aspirantes a la murmuración, aspirantes de la paz. No aspirantes de las preocupaciones, aspirantes a la paz. Porque estamos faltando el respeto a Dios. Cuando nosotros no tenemos paz o ni siquiera aspiramos, porque puede ser que un conflicto nos saque la paz. Pero frente a los conflictos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener paz, mediar esa paz. Muchas veces uno quiere tener la razón y por eso busca estar en un conflicto. ¿Por qué? Busca tener la razón. Entonces en el buscar tener la razón se genera un conflicto y a veces el Señor nos pide que por más que nosotros tengamos la razón o no, ser mediadores. Y en eso de ser mediadores buscar la afiliación con los hermanos, buscar la afiliación entre nuestros conocidos o entre los hermanos de la iglesia, buscar esa afiliación de paz. Las Escrituras hablan mucho acerca de la paz. Vamos a ir leyendo algunos versículos para irnos entrando un poco al tema, siempre hablando acerca de lo que es la Biblia, ¿no? Siempre refiriéndonos en el tema de las Escrituras. Vamos a ir al libro de Romanos, versículo por versículo sería. ¿Qué nos dice? Porque esto es
para ustedes y para el que predica para todos, para mí también, que yo estoy hablando para todos, es esto. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Y cómo las Escrituras nos exhortan, versículo por versículo, a tener paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos un poquito al versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. O sea que el Señor nos está llamando acá a dejarlo todo en las manos de Dios. De nada nos vale a nosotros cargarnos, guardar rencores, ocultar sentimientos, porque todo se lo tenemos que dejar en las manos de Dios. Que se encargue todo el Señor, sea lo que nos hayan hecho, sean injusticias, o algo que a nosotros no nos parece que fue justo, hay que dejarlo todo en las manos del Señor. Vamos a leer 2 de Corintios, dije versículo por versículo, 2 de Corintios capítulo 13, y vamos a ver qué más nos dicen las Escrituras. El versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. O sea, si nosotros estamos en paz, tenemos un mismo sentir, ¿quién va a estar con nosotros? El Señor. Un bien mancomunado para el cristiano tendría que ser el estar en paz. Porque si nosotros no buscamos esa paz, no estamos en paz, siempre va a haber una rencilla, algo que nos impida las bendiciones del Señor. Vamos por más, vamos a otro versículo. Versículo por versículo, vamos a leer Colosenses capítulo 3. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, fíjense que está diciendo gobierne en vuestros corazones. Porque si hay temas de fondo que nosotros no tratamos, ¿a dónde se van a depositar esos conflictos que uno no resuelve? En el corazón. Todo conflicto que queda superficialmente no es que se va, queda en el corazón. Por eso dice la palabra, es tan clara la palabra, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Porque si uno está en contienda, no es aspirante de la paz, ¿qué va a haber en su corazón? Raíces de amargura, rencores, divisiones, disfunciones, todo lo que trae los conflictos. Vamos a leer ahora 1 de Timoteo. Las Escrituras enseñan por sí mismas. Las Escrituras hablan. En esta mañana está diciendo, ¿qué está diciendo las Escrituras? Están diciendo, basta de conflictos. No puede obrar Dios en medio de los conflictos, porque no se mueve su Espíritu, no se mueve el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. A ver, yo le digo a los hermanos, si una persona se guarda los conflictos, ¿está siendo honesta con Dios? Primero no está siendo honesta consigo misma, ¿no? Pero está siendo honesta, dice, acá habla de una honestidad. Piedad y honestidad. Vivir en piedad y honestidad. Otra cosa que muchas veces cuando se resuelven los problemas por arriba, queda una persona que no es honesta con Dios, se guarda todo. 2 de Timoteo, vamos a otro versículo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
¿Qué nos hace tener paz? Estar aceptos ante la presencia de Dios. El buscar la paz, estar limpios ante la presencia de Dios. Fíjense qué importante cómo la palabra de Dios, versículo por versículo, nos está exhortando constantemente a buscar la paz, a ser mediadores de la paz. Vamos a otro versículo más. Vamos a Tito. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, ¿qué está queriendo decir la palabra acá? No nos podemos, si nosotros estamos en el camino de Dios, el aborrecernos los unos a los otros. ¿Y qué es aborrecerse los unos a los otros? Si hay un conflicto, no llegar a una reconciliación. O perdonar y perdonar superficialmente y que quede ese dejo de amargura instalado en los corazones. Y no estamos siendo sinceros porque en realidad el conflicto no se terminó de resolver. La palabra dice que debemos tomar en serio estos versículos, o aunque sea hacer un esfuerzo, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Si hay algún conflicto interno que nosotros dejamos sin resolver, es tiempo ya que se resuelva lo que se tiene que resolver. Vamos a leer Romanos, capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyamos lo que el Señor edificó en nuestra vida por un conflicto con alguien, por un conflicto familiar, por un conflicto en la iglesia. Lo que se edificó, no lo destruyamos nosotros con las manos, por nuestra propia venganza, por nuestros rencores, porque nos sentimos incomprendidos. Nosotros tenemos que buscar la paz. Busquen la paz. La Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar esa paz constantemente. Y si hay algo que no se resolvió, es tiempo hoy de que el Señor nos ayude a resolver ese problema, porque mientras siga ese problema no vamos a poder ver las bendiciones de Dios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué tenemos que estar solícitos? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos ahora al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Escuchen esto. Versículo 5. Hijitos míos, no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Escuchen. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que está diciendo que la palabra del Señor va a disciplinar. La palabra del Señor nos va a exhortar constantemente. Y en esta mañana el tema es cómo resolver los conflictos. Y leímos recién todos los versículos que hablan acerca de buscar la paz y ser solícitos en hacer la paz. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, que seguimos la palabra de Dios, que vamos a la iglesia, que tenemos que ser pacificadores. Y para ser pacificadores el Señor nos dejó su palabra para enseñarnos cómo tenemos que tratar esos conflictos.
Los conflictos, como pueden sufrir de muchas maneras, puede ser una palabra maldicha. Una simple palabra maldicha puede generar una gran raíz de amargura. 2 o 3 palabras sirven para llegar a destruir la vida de una persona, llegar a bloquear a esa persona, llegar a congelar a esa persona. ¿Y qué pasa con la persona que recibió la injuria? La persona puede ser pasiva, no resolver ese problema y guardárselo. Y puede que en algún momento brote otra vez la raíz de amargura que alguna vez comenzó con 2 palabras. Entonces ahí está el problema. El no procesar las cosas muchas veces generan esa raíz de amargura. ¿Y qué pasa cuando hay conflictos sin resolver? Se genera un estrés emocional que puede desencadenar una enfermedad, que después uno se pregunta ¿de dónde salió esta enfermedad? Y uno empieza a investigar interiormente y dice, no arreglé tal problema con tal persona, no me gustó esto que me dijo, pero en su momento me callé, me lo guardé durante 40 años, un problema familiar, de que uno no conoce a un hermano, no conoce a un padre, o tantos problemas que uno puede tener a nivel familiar, uno se lo guarda por 30, 40 años. ¿Y qué pasa con eso? Eso genera algo en la persona. No sirve de nada guardar nada, sino exteriorizarlo, exteriorizar todo hacia afuera. Porque estos conflictos sin resolver pueden desencadenar enfermedades, pueden provocar un estrés. ¿Y el Señor a qué nos manda? A ser pacificadores. El Señor quiere que seamos transparentes. Si hay algo que no nos gustó, es mejor hablarlo que dejarlo sin resolver. Estos temas tendrían que tratarse porque la falta de paz, el Señor no solamente quiere que uno, es importante asistir a la iglesia, pero también, así como es importante alimentarse de la palabra, es importante ser sincero con Dios y reconocer que uno no está bien y reconocer que algo no le gustó. Porque si estos problemas no se tratan estos conflictos, ¿qué puede generar? En el peor de los casos puede desencadenar una enfermedad. En el peor de todos los casos, desintegración espiritual, una decadencia espiritual que pone a la persona en un estado constante de amargura. No sabemos por qué está así, sabemos que pasa algo y ante un más mínimo detalle se da a conocer, porque todas las cosas se tienen que dar a conocer. Uno nunca va a saber cómo es la otra persona, si sufre de alguna amargura o está mal por algo, hasta que un pequeño detalle saca a resolucir que es así. El más mínimo detalle, no estamos hablando de cosas grosas, el más mínimo detalle puede hacer salir un gran conflicto que estaba oculto. A través de una conversación o un disentir de un tema, la persona ya salta y empieza a la defensiva. ¿Y eso por qué? Es porque en realidad hay conflictos que la persona no resolvió a su tiempo y lo guardó adentro. Pero en esta mañana el Señor está diciendo, saquen afuera lo que está haciendo mal, lo que le está robando la bendición, lo que le está haciendo perder de disfrutar la vida. Dejen de enfermarse, de buscar estar enfermos, porque si nosotros no resolvemos estos conflictos, nos terminan a la larga enfermando. A corto plazo, las cosas parece que están todo bien. El tema es a largo plazo, siempre es el tema es a largo plazo. ¿Qué nos va a traer a largo plazo? Noches de insomnio, infelicidad, inseguridades, hasta pueden hacer que una persona no quiera congregarse. El conflicto puede ser tan grande que puede llevar a una persona a aislarse y decir no sentirse digna de congregarse. O sea que este tema de la resolución de conflictos es un tema muy serio, ya sea a nivel de la iglesia o a nivel de la familia. Porque se está jugando en juego la fe de la persona, la espiritualidad. ¿Cómo está esa persona firme en la fe? Y si es una persona que no se alimentó bien en la palabra de Dios, es mucho más grave todavía. Es un tema muy serio.
Recordemos que siempre detrás de uno hay una generación que nos va a seguir. Siempre hay que pensar qué se le va a dejar a la próxima generación. Imagínense, si no se resuelven ahora los conflictos, sea de la índole que sea, la generación que viene va a llevar ese problema otra vez, y la otra subsecuentemente, y así y así. Por eso es un tema muy importante. ¿Y qué generan estos conflictos sin resolver? Divisiones. No hay peor cosa en la casa de Dios que las divisiones, así como no hay peor cosa que en un seno familiar la división. Y eso depende de ciertas responsabilidades también de parte de uno. No es que las cosas se dan por dar, son un conjunto de cosas. En el ámbito de la iglesia, ¿qué va a producir? Desintegración. Una desintegración de la iglesia, de la congregación. Y en el ámbito familiar, una desintegración familiar. Fíjense que el Señor siempre ve a sus hijos como una gran familia. Por eso es importante la familia. La familia es un reflejo de lo que es la iglesia. El padre y los hijos, fíjense, Dios y sus hijos, es lo mismo. La familia es la iglesia, es el gran ejemplo de lo que es una congregación. Y entonces el tema del conflicto sin resolver, ¿qué va a generar? Dijimos una raíz de amargura y también odio. Eso es lamentable porque eso sí que aparta de la presencia de Dios. Podemos ir a la iglesia, podemos cantar canciones, pero si hay odio en nuestro corazón, eso sí que nos aparta totalmente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata el problema. Al no tratarse el problema, entonces ambas partes son irreconciliables. No hay un punto de conciliación, o sea, hay odio ahí. Entonces, por eso es importante tratar el tema a tiempo, para que no agarre una raíz de odio, o sea, no de amargura, de odio. No hay que hay que evitar de que sean las partes irreconciliables. Hay que tratar de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude y que pronto se puedan resolver estos conflictos que nos apartan hasta de la iglesia. Conflictos internos. Cada uno sabrá del otro lado cuál es ese conflicto que no le deja tener esa plenitud con el Señor. No le deja disfrutar de la palabra de Dios a pleno. Cada uno sabrá cuál es ese conflicto. Es necesario por eso la reconciliación. Porque si hay un perdón de una parte y de la otra no, siempre va a quedar esa rencilla que no va a impedir disfrutar de la vida plena con el Señor. Ya sea raíz de amargura o raíz de odio, es letal. Es letal para aquel que quiere formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que buscar estar en paz con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de conflictos. Algunos ejemplos de conflicto en la Biblia. Vamos a ir desglosando más. Y vamos a ver qué es el conflicto. El conflicto es el desacuerdo entre dos personas o entre más personas, pero al fin y al cabo un conflicto es un conflicto, dos partes que no están de acuerdo. Vamos al libro de Hechos y vamos a ir al apóstol Pablo y a su compañero en ese momento, que era Bernabé. Vamos a Hechos 15 del 36 al 40. Hechos capítulo 15 del 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que lleven consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron.
el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, se halló encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Ven? Acá no hubo un acuerdo. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo dijo, no lo quiero a este muchacho Marcos. A Bernabé le parecía bien llevarlo para la obra, pero Pablo dijo, a mí no me conviene que este muchacho venga porque nos dejó pagando en Panfilia. O sea, si este muchacho nos dejó en Panfilia, ¿qué podemos esperar? Decía Pablo, que nos deje ahora cuando vayamos a tal lugar. No, preferible que él no vaya. Entonces, ¿qué dice Bernabé? Yo quiero que Marcos esté conmigo. Y bueno, y Pablo, ¿qué pasa, gente, cuando hay un desacuerdo? Se dividen las partes, está bien, vete con Marcos, le dice Pablo a Bernabé, que yo me voy a elegir mi compañero. Y él se eligió a Silas, el otro se eligió a Marcos y el otro se eligió a Silas. Y los dos fueron para la obra de Dios, pero lo que digo yo, que cuando hay, esto lo digo a nivel personal, cuando hay contiendas, está bien, manejan la obra de Dios, pero no se puede manejar la obra de Dios si hay mucha contienda constantemente. Entonces lo mejor es que uno tome un lado y el otro tome el otro. Vemos claramente un claro desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Entonces, como Pablo era un hombre virtuoso, un hombre de Dios, no un conventicero, un hombre de Dios, ¿qué hizo? Bueno, vaya por ese lado, yo me voy por este lado. Fin del asunto. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? Es momento de resolver conflictos. Otro ejemplo de conflicto que se resolvió cuando hubo desacuerdo fue Abraham con Lot. A Lot le parecía mejor aquellas tierras, a Abraham le parecía, guiado por Dios, mejor en las otras tierras, así que dijo, bueno, sobrino querido, hasta aquí hemos llegado. No hay acuerdo entre nosotros dos, dividamos las partes, dividamos el ganado, tú por tu lado, los dos, y que Dios te acompañe. Eso es una actitud de una persona madura, ya convertida a Dios, con todas las virtudes de Dios. Pero ¿qué lo respalda? La palabra de Dios. Abraham lo respalda, la presencia de Dios iba con él. ¿Y a Pablo quién le respaldaba? También era un hombre de Dios, que sabía manejarse. Sabía lo que le convenía y lo que no le convenía, pero sin peleas. Lo importante del cristiano es que tiene que saber cómo manejarse. Si no sabemos cómo resolver conflictos, no solamente que no estamos recibiendo las bendiciones, estamos siendo de mal testimonio también. Y siempre se olvida una cosa o se deja pasar otra. Y aparte que la vida de uno ya de por sí es fea, no vivimos como el Señor quiere que vivamos nosotros. O sea, cómo respondemos a los conflictos también es muy importante. Acá vimos recién del apóstol, en Hechos capítulo 15, del 36 al 40, cómo resolvió este conflicto. De manera diplomática, de manera ordenada. Después, capítulos más, y vamos más adelante, vemos que después se reencontró con Bernabé y todo lo demás. Pero vemos cómo se resolvieron los problemas. Y contar lo que a uno no le gusta, decir, bueno, a mí no me gusta esto, eso quiere el Señor. Quiere gente auténtica, gente de verdad. No quiere gente que, bueno, no, yo soy cristiano, bueno, voy a ponerme una máscara. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿O qué van a pensar que soy débil? No, ¿qué van a pensar? Que soy una persona débil, que no soy fuerte como aparento también, no. El Señor quiere que seamos personas auténticas y decir lo que no nos gusta, no estoy de acuerdo con esto, y hablarlo, charlarlo. Y se supone que la otra persona a la que se le va a comentar lo que no le gusta también va a tener la entereza para encarar en la conversación. No se puede poner uno a hablar y las dos personas ser inmaduras, por ejemplo, o no tener los frutos del Espíritu Santo, porque va a ser una polémica esa conversación. Tiene que ser una conversación como se manejaba el apóstol, como una persona convertida, serena, tranquila, diciendo... Vieron que el apóstol dijo, ese muchacho, y dijo, porque no quiero que me acompañe Marcos, porque nos dejó parado en Panfilia. Y le expresó, habló con Bernabé, se lo planteó, eso quiere el Señor de nosotros, planteemos lo que no nos gusta, mirá, no me gustó esto, y por eso no lo quiero. Y Bernabé dijo, bueno, está bien, hubo pelea,
ok, los dos estamos que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Eso quiere el Señor, gente madura. Porque nosotros, ¿para qué vamos a la iglesia? Para desarrollar esos frutos del Espíritu, esa madurez. Ahora vamos a tratar este tema justamente con este ejemplo de cómo respondemos ante los conflictos. Hay diferentes maneras de responder un problema o un conflicto. Podemos ser pasivos y quedarnos pasivos para toda la vida. No nos gustó algo, no lo guardamos, no lo dijimos más y toda la vida vivimos con eso. Podemos ser más abiertos, violentos, más abiertamente violentos o desafiantes. Y andar así, desafiante por la vida. Hay dos posturas. Depende, claro, de cómo se crió esa persona en el contexto, el temperamento que tenga la persona y cómo fue criada, en qué contexto. Los temperamentos tienen mucho que ver con eso. Y también si una persona hereda familiarmente, el temperamento familiarmente. Ahora que nosotros somos nueva criatura en el Señor Jesucristo y eso queda echado por tierra. Esa es la constante lucha del cristiano, luchar contra la herencia, lo que nosotros heredamos de nuestros padres terrenales. Pero una persona cuando ya está en los caminos del Señor, ya se alimenta, se desarrolla el espíritu, los frutos del espíritu, ya la persona es como que lo que son los padres ya no lo lleva tanto en sí mismo. Pero vamos a ver ahora, independientemente de cuál sea nuestro temperamento, si somos pasivos o si somos temperamentales, cómo podemos nosotros, cómo diríamos, enfrentar, cómo respondemos ante los conflictos. Tenemos muchas posturas, por ejemplo, está la persona que se rinde ante el conflicto, pensando que está haciendo bien. Ojo que hay muchas personas que dicen, bueno, voy a priorizar los sentimientos de esta persona por sobre los míos, que sea lo que la persona piensa, yo está bien, me da igual. Esa es una persona pasiva, me da igual, priorizo lo de esa persona, lo mío no importa, yo me la aguanto, otra cosa más está bien, todo bien, me la voy a bancar. ¿Y qué pasa con esa persona? Pensando que está haciendo bien, se está haciendo un mal a ella misma. Porque se está guardando todos los sentimientos que la persona piensa adentro. Entonces va a llegar un momento que la persona va a explotar. De lo tan pasiva que parece la persona, en algún momento se va a dar a conocer lo que tiene esa persona. Entonces esto no está bien. Ser pasiva ante el conflicto no está bien. Porque la persona en cualquier momento puede explotar. A eso no nos llamó el Señor. Fijémonos que Pablo se guardaba lo que pensaba de Marcos y decía, bueno, Bernabé, haz lo que tú quieras, está bien, quieres a Marcos, está bien, paso, no importa lo que yo quiera, que se haga lo que tú quieras. No iba a ir con Silas y no iba a estar el pasaje de Pablo y Silas en la Biblia. Fijémonos eso. Si Pablo priorizaba lo de Bernabé, no iba a ver la historia de Pablo y Silas en la cárcel, que cantaban las alabanzas y todo eso. Pablo no se manejaba así. Ahora hay otra forma. El que escapa de los conflictos es la persona que dice, bueno, no tiene conciencia de lo que pasó. Es como que la persona hace un borrón del conflicto. Hace un borrón superficial, ¿no? Hace un borrón del conflicto, no está el conflicto en su mente, no tiene conciencia del problema, ni de las consecuencias, ni de nada. La persona escapa totalmente del conflicto. O sea, esta es una persona que no tiene escrúpulo. Y evita todo tipo de conflicto. Si hay un conflicto, lo evita. Tampoco a eso nos manda el Señor. El Señor nos manda a enfrentar, no a escapar. Esa es otra parte, esa es la persona que escapa todo, no tiene conciencia, me escapo. Y lo que empiezan lo terminan inesperadamente, nadie se enteró. Puede ser una relación o lo que sea, lo terminan inesperadamente, nadie se da cuenta de nada. Eso tampoco, escapar no es un ejemplo bíblico.
tenemos otra forma también de responder al conflicto. ¿Y cuál es esa otra forma de responder? Esa persona, por ejemplo, que contraataca, esa persona que defiende lo que piensa sin importar lo que la otra persona piense. Es lo que la persona dice y lo va a discutir de manera desagradable, de manera no saludable, hasta puede llegar a desesperarse o exasperarse esa persona por tener la razón. Va a sentir que todo el mundo le ataca. Si alguien le pone su postura, la persona se va a sentir atacada y va a buscar defenderse. Va a buscar constantemente defenderse. Sale totalmente de las casillas una persona así, porque nunca se puede pretender tener la razón en todo. Es una persona intratable, que está constantemente al ataque por tener la razón. Es como que la persona constantemente se defiende de sí misma con todas las personas. No se hacen cargo de sus errores, y lo peor es que no aprenden de sus errores, porque piensan que están bien, cuando en realidad no están bien. Poner o dar a conocer nuestra postura de una forma tranquila, de una forma de madura, como lo hizo el apóstol, que dijo no quiero ir con Marcos, es una forma que el Señor nos manda, no a exigir nada, porque con eso tampoco no se gana nada. O sea que atacar tampoco está bien, atacar hasta decir yo tengo la razón tampoco está bien. O sea, estos tres tipos, el pasivo, que se guarda todo, que antepone lo de los demás ante lo que la persona misma quiere, no es de Dios. El Señor nos quiere que nosotros, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros demos a conocer lo que nosotros queremos, qué no son nuestros intereses, qué es lo que queremos nosotros, porque somos personas con sentimientos. En ningún momento el Señor dice, anúlense ustedes. Al contrario, el Señor quiere que nosotros no nos anulemos, que nosotros digamos, bueno, me pasa esto, quisiera esto. No anteponer lo que las demás personas quieren por sobre nosotros. Tiene que ser mutua la cosa. Tampoco la persona que es agresiva, que trata de poner todo a la fuerza, ni la persona que constantemente contraataca, ni la persona que se escapa, que dice, bueno, porque la persona que dice que se escapa de los problemas es superficial. La persona no se escapa, siempre el problema va a estar. Siempre la raíz va a estar. Es imposible. Por eso estos tres tipos de ejemplos que se dio recién no son de Dios. Se comunicó con nosotros Mariela Manoa. Bendiciones para todos que Dios le bendiga. Oren por favor por mi familia. Bueno, vamos a estar orando, Mariela, por tu familia, para que el Señor esté obrando. Y Padre Santo, te pido por esta hermana, Señor, que llamó por su familia, que estés obrando, Señor, sea cual sea la necesidad, Señor. Te pido que estés obrando en su hogar, Padre, que tu mano de autoridad, tu poder, Señor, se perfeccione en esa casa, se manifieste, Padre. Hazte presente en esa casa, Señor, y bendícela a la hermana, Señor. Y te damos gracias por su vida. Amén. Que el Señor te bendiga, hermana, y gracias por comunicarte. Y bueno, como estábamos hablando recién, el Señor no quiere que nadie se esconda lo que le pasa. Hablen, cuéntenlo. Pongan lo que ustedes piensan, porque lo que ustedes quieren también vale. No somos robots. El Señor no quiere gente anulada, el Señor quiere gente que se exprese. No quiere gente que se esté contraatacando tampoco, ni gente que se olvide de los problemas. Eso tampoco es de Dios. Pero lo más feo de los tres ejemplos es la persona que se anula, que anula su vida y pone los sentimientos. Eso no nos mandó el Señor a eso. El Señor quiere que seamos personas con sentimiento. Y es más, que sea el Señor que nos juzgue. Si estamos pensando mal en algo, Dios es el que nos va a juzgar, no ningún hombre. Pero es preferible ser sinceros que esconder las cosas. O sea, los tres estilos que se dio recién sabemos que vamos por mal camino. A corto plazo está todo bien, no hay problema, pero pasan los años y ahí sí que llueven los problemas, así que se multiplican los problemas. A largo plazo se ven siempre las cosas, se ven a largo plazo.
se ven resultados, se ve que fulanita cambió de personalidad de lo que era, ahí se ven las cosas a largo plazo. O sea que hay que romper con estos patrones de conflicto que nos perjudican más que nos benefician. ¿Y cuál es el tipo? Bueno, hablamos de cómo no hay que responder. Hablamos del apóstol Pablo. ¿Cuál es el estilo más apropiado de resolver un conflicto? Hablamos de lo no hay que hacer. Y la Biblia nos tiene que decir ahora, así como nos dice lo que no hay que hacer, cómo tenemos que responder. ¿Cuál es el estilo más apropiado de resolver un conflicto? Vamos a ir a la Biblia, vamos a ver, justamente, vimos el apóstol Pablo. Pero antes vamos a ver cómo tenemos que responder nosotros. ¿Cómo respondió el apóstol? Reconociendo lo que no le gustaba. La Biblia nos llama a ser vulnerables. Y cuando se escucha la palabra vulnerable, la gente lo toma mal. Y yo era una de esas personas que también decía que no, pero si yo soy cristiana y soy fuerte. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Entonces uno cuando comienza los caminos del Señor que dice, yo soy fuerte, y trata de mostrar una aparente fortaleza. Que claro, con el Señor somos fuertes, pero nuestra naturaleza sin Dios como es débil. Nosotros sin Dios somos personas débiles, por eso estamos constantemente con la palabra de Dios, porque somos personas débiles. Entonces, ¿qué tenemos que aspirar nosotros a ser? Vulnerables. Muchos entienden mal la palabra, le dan un significado negativo a esta palabra, pero es necesario ser vulnerables. Ser vulnerable es ser humilde y ser honesto. Las dos cualidades básicas, ser humilde y ser honesto. El Señor quiere que seamos honestos, y ser honestos es expresar con palabras nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Expresarlo con palabras, lo que sentimos, sin acusar ni contraatacar, hablar. Es admitir, ser vulnerables, admitir que somos débiles y que sin el Señor no podemos hacer nada, en absoluto nada. Es admitir que uno es débil y que necesitamos de Dios. Por eso nosotros estamos en los caminos del Señor, porque somos personas débiles, que constantemente luchan contra tentaciones, que están en la lucha de agradar a Dios, que no es fácil. Y en nuestra debilidad nosotros buscamos de Dios y le decimos, Señor, no puedo con esto, te lo entrego. No puedo con este conflicto, te lo entrego. Y así con cada cosa. Eso es ser vulnerable. Ser vulnerable es no nos gusta algo y hablarlo, charlarlo. Pero hay una diferencia entre ser abierto y ser vulnerable. ¿Qué nos dice la sociedad? Esta sociedad, ¿a qué nos llama? A ser personas abiertas. Y abiertas entre comillas. Una cosa es ser vulnerable, contar la necesidad de lo que hay en el corazón, y otra cosa es ser abierta. Cuando una persona es abierta, ventila todo lo que tiene. Sea bueno o malo, lo ventila. No le importa si le hace daño a ninguna persona, cuenta todo. Saca todo afuera, lo bueno, lo malo, lo que no edifica, sin importar a quién va a perjudicar. A eso no nos llama el Señor. El Señor nos llama a ser vulnerables. Y habla de necesidades, de exteriorizar necesidades que cada uno de nosotros tenemos en diferentes aspectos. No nos manda a hablar sin medida y sin medir las consecuencias, nos manda a hablar de necesidades que nosotros tenemos como personas. Necesidad de ser amadas, necesidad de ser respetadas. ¿Cuánta necesidad tiene el pueblo de Dios? Muchas necesidades. Necesidad de prosperar, necesidad de avanzar, necesidad de ser comprendido, que alguien me comprenda, me entienda mi postura como estoy. Que nadie nos aísle, que nos entiendan, que nos presten un oído, que sean entendidos. ¿Cuánta necesidad tiene la gente? Muchas. O necesidad hasta de hablar, de tener un momento a solas para hablar con alguien. Para ser vulnerable hay que ser
humilde y ser valiente. Porque hay que ser valiente para ser honesto y decir, bueno, me está pasando esto, quiero sacarlo afuera. Se necesita ser valiente. Y se necesita que se desarrollen esos frutos del Espíritu en nosotros. O sea que en esta mañana el Señor nos está llamando a ser sinceros, a ser vulnerables, sacar todo lo que nosotros tenemos afuera. Todas nuestras necesidades, hacer una lista y decir, estas son mis necesidades, en esto estoy mal y necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos gente auténtica. Recordemos, si no se tratan los asuntos internos, a muchos les cuesta identificar cuáles son esas necesidades que están en el corazón. Porque la gente hasta se burla, dice, mira qué débil es ese, mira qué débil es esa. Cómo está pidiendo oración, qué débil que sos. O mira cómo te pones mal, estás sensible, sos una persona débil. La gente como que menosprecia la vulnerabilidad de las personas, se burla. Porque estamos en una sociedad que es fría y frívola. Pero el Señor presta mucha atención al tema del corazón y a las necesidades que nosotros tenemos. El mundo trata las necesidades superficiales, pero el Señor trata las necesidades profundas, que son las que nos van a dar la estabilidad. A largo plazo, si esas necesidades del corazón son tratadas, nos van a dar estabilidad. Y si las consecuencias de no tratar estos asuntos internos es que la persona puede llegar a recurrir a diferentes adicciones, ya sea adicción al alcohol, puede esconder esto que le está pasando y esconderse a través de la pornografía, el alcohol, algunos a los videojuegos, o algunos hacer una actividad en exceso, salir mucho, o comprar una determinada cosa, o hacer deporte, lo que sea, pero uno siempre va a buscar la forma de canalizar eso que está pasando de alguna forma, y inconscientemente no se va a dar cuenta, que frecuentemente hace una actividad, compra muchas plantas, o en algo, que en esa actividad se exagera la persona, se llena de plantas, o tiene muchos animalitos, o en alguna forma ese conflicto se va a manifestar. Algunos en el alcohol, ya dijimos, porque al no poder solventar esa necesidad, no dar a conocer, la esconde. Y se van en todas estas adicciones, se representa que esto lógicamente ante los ojos de los demás está mal visto. Y la persona inconscientemente no se da cuenta. O quizás sufre ansiedad, llore por las noches, no saber qué hacer. Hay diferentes formas y tips que dan indicativos de que la persona no está siendo, esa necesidad del corazón no está siendo suplida. Pero el Señor no nos dice, por eso mismo el Señor no quiere que escondamos nada y que canalicemos por otras actividades de lo que nos pasa. Es preferible decirle, bueno, Señor, me pasa esto, quiero que trates con esto, y que ya se corte todo de una vez, que se corte antes de que sea una raíz de amargura. Vamos a ver ahora una persona, en la Biblia, que era una persona vulnerable. El apóstol Pablo era un fuerte predicador de la palabra de Dios y era una persona vulnerable. Vamos a ir viendo diferentes contextos. Vamos a ir a 2 de Corintios para ver más claro este ejemplo de vulnerabilidad. Ya vimos uno. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Del versículo 3 al 11. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11, y que nos va a ir diciendo lo siguiente. Pablo derramó su corazón y habló acerca de sus sufrimientos. Nunca escondió sus sufrimientos el apóstol Pablo, siempre los habló, los exteriorizó. Y después vemos cómo es agradecido por la oración de los hermanos. Siempre era un hombre que contaba lo que le pasaba,
contaba sus aflicciones, contaba cuando hasta tenía miedo de que lo iban a matar. Siempre él lo charló todas estas cosas. Acá vamos a ver una etapa que el apóstol cuenta acerca de sus aflicciones. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 11. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y vuestra salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Escuchen, tuvimos esta sentencia de muerte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también con vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjense cómo está contando el apóstol cómo sufría tribulaciones. No mostraba una apariencia. Él era un hombre auténtico, se mostraba tal y como era. Habló de su debilidad, de lo que pasó mal, que hasta tenía temor vemos que le presagiaba la muerte. Sentía morirse hasta que creía que lo iban a matar. Todas estas cosas que él pasaba. No se guardaba nada, él contaba, nos quisieron matar en tal lado, pero el Señor nos probó para que confiemos en Él. El Señor, más allá de nuestras fuerzas, ya no dábamos más, dice, y contaba todo Él. Pero cómo el Señor, en cada etapa que Él estaba de su aflicción, cómo ellos se aferraban a la fe, como Él y los que estaban con Él. Porque recordemos que Pablo estaba con más gente, pero fíjense cómo es un hombre que no se guardaba nada, contaba lo que le pasaba, estando con el Señor porque estando con el Señor vamos a pasar cosas, porque el Señor nos va a querer probar. Vamos a Primera de Tesalonicenses para ver más ejemplos de esto, para ver qué más cosas nos cuenta el apóstol. Primera de Tesalonicenses 3, capítulo 3, del 1 al 6. Y vemos que expresó su preocupación por los discípulos, que quería saber cómo estaban. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Fíjense cómo estamos viendo cómo el apóstol se preocupaba. Mandó a Timoteo para ver cómo estaba el pueblo en la fe, quería saber cómo estaban sus hermanos. Él tenía esa preocupación, y cuando supo que lo había extrañado, se produjo una gran alegría. Vemos que después, en el versículo 6 y 7, vemos cómo responden estos hermanos. Pero cuando Timoteo volvió, dice la palabra de vosotros, a nosotros nos dio buenas noticias de ustedes, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción,
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjense cómo la unidad los une. El amor es recíproco. Él se preocupaba por los hermanos y los hermanos también por él. Pablo nunca se comportó, ¿qué estamos viendo acá? Nunca se comportó como si fuera que no necesitase de sus hermanos. Nunca actuó como una persona autosuficiente. Fíjense que él, siendo el apóstol de los apóstoles, una persona muy importante, fíjense cómo él necesitaba, porque al preguntarse, querer saber cómo están esas personas, él tenía necesidad de saber, necesitaba de esos discípulos jóvenes. Se preocupaba tanto que decía, a ver cómo están, entonces mandaba cartas, en este caso envió a Timoteo, o sea, tenía esa necesidad, no es que se creía autosuficiente. Él estaba constantemente relacionándose con la gente. Le quería hacer saber cómo estaba, quería saber cómo estaban ellos. Se sentía agradecido porque lo extrañaron, fíjese la humildad. Estaba agradecido que los extrañaba. O sea, ahí expresó su necesidad de ellos. Tenía necesidad como tiene que ser entre el pueblo de Dios. Tiene que haber esa necesidad de ver cómo estás, una llamada, unirse a la casa, a ver cómo están todos bien. Le aprecio más allá de que pueda haber diferencia. Siempre no se tiene que perder eso, esa necesidad de relacionarse, de no creerse más que nadie, de no perder esa esencia. Eso es otro calificativo de una persona vulnerable, que nos marca las Escrituras. Esa necesidad de preguntar siempre por los hermanos. Vamos a Filipenses capítulo 1. Vamos a Filipenses para seguir viendo cuáles de otras cualidades. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Porque estas son cualidades de una persona que es vulnerable, fíjense, humilde, honesta. Filipenses 1, del 3 al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto es otro calificativo, esto es lo que califica a una persona de vulnerable, a lo que nos manda el Señor. Acá Pablo le demostró lo mucho que representaban en su vida a estas personas, y le recordaba con afecto y cariño. Ellos eran una fuente de gozo y motivación para él, y así lo expresaba abiertamente cada vez que podía el apóstol. No se guardaba nada. Él expresaba su necesidad. Entonces, expresar nuestras necesidades y debilidades nos van a ayudar a resolver mejor los conflictos, a ser auténticos. Le vamos a dar la oportunidad al Señor que nos ayude a resolver esto que nos inquietó por tantos años que llevamos y no sabemos cómo resolvernos, cómo resolver este problema. Compartamos mutuamente nuestras debilidades, charlémoslo, hablemoslo, y principalmente con el Señor. Digámosle, Señor, quiero sacar esto que está hace años, ya resolverlo de la mejor manera posible, siempre buscando la reconciliación. Nosotros tenemos que ser pacificadores y buscar siempre de las dos partes, no un perdón superficial, sino un perdón profundo que venga del corazón. Todo lo que venga del corazón va a dar fruto a largo plazo, va a dar frutos permanentes, y todo lo que es superficial a largo plazo va a traer consecuencias muy terribles. Lo que es fácil y es a corto plazo, palabras para quedar bien con la gente, un arreglo superficial no lleva nunca a nada, porque quedan raíces. Y después eso van a pasar factura. Después eso mismo va a pasar factura, y como cristianos nos vamos a sentir muy mal porque mucho tiempo en la iglesia
y poco tiempo de resolver los conflictos. Vivo yo por tu amor, para ti es mi canción. Vivo yo